Bienvenidos a este episodio número 27 de esta temporada número 3. Doy gracias a Dios porque podemos otra vez llegar a su pantalla, a su reproducción diaria. Y en este día tenemos unos grandes invitados. Y como siempre nos gusta poder decirles gracias a Dios por sus vidas. Y tenemos aquí a Marisol Márquez, a Leonardo López, a Leonela y su servidor Gerson. Y traemos un tema muy fuerte, Muy Leo. fuerte, sí. No sé cómo ves tú, pero este tema Sí, es un tema muy fuerte son temas muy importantes de tocarlos porque son temas que, como es la violencia intrafamiliar, Sí. que eso ocurre en todas partes y va a estar muy bueno. es multicultural el tema y me gusta porque la violencia intrafamiliar Bueno, no es que corresponde. te guste. No, sí, exacto. Es multicultural y me refiero a que son de diferentes etapas en diferentes países, pero es el mismo pecado. Eso es a lo que queremos atacar, al pecado de la violencia intrafamiliar. Y antes de poder ingresar a este tema, hay que saber qué es violencia intrafamiliar y para eso, Leonela, tú siempre nos tienes Sí, una bueno, en respuesta. realidad el concepto es muy, muy básico y muy sencillo porque en sí la violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea física o ya sea verbal. Y este uso, pero no es tan solo el uso, sino el abuso de ese poder. Y cuando hablamos de intrafamiliar, pues nos referimos simplemente a qué es el seno de la familia, como una familia la constituye mamá, papá e hijos. Ese es el seno, el núcleo del hogar y es cuando se está llevando a cabo o ejerciendo este abuso de poder y de fuerza hacia uno de los miembros. Siempre es uno el que violenta y el otro es el violentado, y a la luz de la Biblia, cómo es que Dios lo ve, qué piensa él sobre esto y cómo poder encontrar una salida, cómo poder buscar apoyo, es la intención de este episodio. La violencia intrafamiliar, como lo podemos ver en el problema del seno familiar, es atacar la unidad dentro de lo que vamos a reabundar en esta palabra, del seno familiar, del núcleo familiar. Y yo creo que estar atacando algo que es base, que es la familia, es tratar de poder quitar algo que es muy valioso que Dios nos dio, ¿entienden? Porque desde la bendición de tener hijos hasta poder obtener ese aprendizaje con nuestra familia. A veces podemos tener un mal aprendizaje, ¿no? No lo podemos llevar, pero ¿cómo me gustaría abordar este tema? Me gustaría en primera saber qué es la violencia intrafamiliar, pero dentro de la Biblia. Y tenemos un gran ejemplo. Y yo creo que ahí tú nos puedes abordar. Sí, el día que nos reuníamos para orar y compartir los puntos de vista sobre esto, recordábamos el ejemplo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 4, ¿verdad? Donde está la vida de Caín y de Abel, que siendo hermanos pues de mamá y papá, nace envidia y nace enojo en el corazón de Caín hacia su hermano Abel, y este sentir llega a tal grado que desemboca en una agresión, causándole la muerte a su hermano. Pero nos llamaba la atención cómo todo esto nace y surge desde el corazón, desde una emoción en el corazón de este hombre que fue Caín, y cómo esto lo llevó a terminar con la vida de su propio hermano, pues causándole la muerte y un dolor muy grande, ¿no? A sus papás. Entonces, ¿cómo podemos mirar que la Biblia es tan clara y no esconde nada?
¿cierto? O sea, la Biblia no esconde las faltas de las personas que a lo largo de cada página se va desarrollando, no esconde el pecado, no esconde sus errores, al contrario, los da a la luz para que nosotros tengamos una referencia de qué es lo que Dios piensa al respecto. Y claramente sabemos que Dios no se agradó de esto, sino que hubo consecuencias, pero bueno, eso lo veremos más adelante aún. Y yo me quisiera adentrar en lo que es la violencia intrafamiliar, sus causas, de lo que ocasiona dentro del núcleo familiar. Y me gustaría, Leo, que nos pudieses dar unas estadísticas. Me gusta mucho el tema del núcleo familiar y la estadística que tú traes, Leo, Es súper es, interesante. es abordar del tema de cuántos divorcios han ocasionado este problema enfocado el día de hoy. ¿Cuántos han pasado por esta situación a causa de la violencia intrafamiliar? Sí, sí, estuve investigando bastante sobre, viendo esa información y es, am, es bastante increíble los porcentajes de, de divorcios que hay por la causa de la violencia intrafamiliar, como tanto del hombre hacia la mujer, como de la mujer hacia el hombre. Es bastante y estaba viendo que, bueno, siempre me salían por diferentes por ciento, ¿no? Pero es bien alta por la falta de compromiso. Dice que hay un 75% de Más de la divorcios mitad. por la falta de compromiso, sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, y por las infidelidades. Ujú. Dice que hay un 59.6% de divorcios. Y eso es lo que estamos hablando de las personas que dicen. Sí, de lo que Supongo. se declara ante algún Sí, ante alguna dependencia. organización o dependencia social o Sí, gubernamental. eso es nomás lo que tienen registrado, pero hay otro Claro. por ciento más alto de los que no se registran. Y eso es lo que trae este pecado, el ocultarlo, el que no se enteren, el que por bajo el efecto de un miedo de un atacante es absorbido por la persona. Y lo que menos quieres es decirlo, porque las estadísticas son de las personas que salieron, Exacto. pero ahora te imaginas toda, todos los que son, o sea, todas las personas que si lo declararan totalmente, el porcentaje yo creo que sería más de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, me parece que es bien importante como enfatizar que estas estadísticas que Leo nos está compartiendo vienen mucho de esta pauta de la violencia verbal muchas veces no se ve, o sea, no es palpable en el cuerpo, como si alguien te agrede físicamente y te quedan marcas. Entonces estamos hablando de diferentes tipos ya de violencia, ¿cierto? Y cómo cada una origina eh, consecuencias diferentes, pero al final su fin es el mismo, es traer desunión, traer muerte, quitar la armonía en el hogar, y todo nace, como repito, partiendo del corazón de la persona que es el agresor o la agresora. Me llama a recordar que en el libro de Proverbios, el rey Salomón hacía esta declaración en el capítulo 18. Él decía, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y parte de esas consecuencias es como lo que Leo nos decía, que vienen divorcios porque vienen infidelidades y se presentan quizá adicciones dentro de la familia, y esto acarrea violencia verbal, violencia física, violencia económica, violencia de género, y entonces hablamos de un sinfín ya de ramas, ¿verdad? Que se están levantando y se están dando a conocer, y qué bueno que ahora podemos tener la oportunidad de poder hablarlo libremente y poderle dar la oportunidad a las personas de ser escuchadas también.
Fíjate que tiene mucho que ver también el tema que la violencia intrafamiliar es la originaria del feminicidio. Entonces, si hablamos de feminicidios, todo el mundo tiene sus historias, ¿entiendes? Pero nosotros que estamos del lado de Estados Unidos junto con una frontera, si mal no recuerdo, en los años de los 2000, 2000 al 2010, había una tasa súper enorme y grande de feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Y Sí, cómo ya había un panteón totalmente especializado para para mujeres mujeres. Oh, wow. Sí. y tú te quedas y dices, wow, no lo tengo tan lejos, ¿entiendes? O sea, sí soy soy Estados Unidos, pero es mi frontera. Sí, incluso, o sea, llevándolo a la práctica, quizá tu vecina en el departamento es la mamá que está violentando a sus niños, o quizá el esposo es quien llega y hiere a la mujer a través de sus palabras, o a sus hijos a través de sus palabras hirientes, humillantes. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? Hay una respuesta en Proverbios 12. Dice así: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Y yo recuerdo que Mari, tú bueno, nos compartías que precisamente el poder de de nuestra boca, y tú lo has podido como mirar y palpar en tu vida, ¿cierto? Cómo esto repercute y la palabra de Dios se cumple en este sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada quiero comentar de que cuánto tiempo nos tardó en grabar este podcast. Sí. No sé, creo que el enemigo realmente ha querido estar atacando. ¿Cuánto tiempo nos tardó ya sé que me estoy saliendo, pero cuánto tiempo nos tardó para finalmente grabar este podcast? De verdad que sí Oh, tardamos un tiempito, sí. pero yo considero que ese tiempito que pasamos fue para poder bendecir más este tiempo, Ya. ¿entienden? Sí, Porque yo considero que la violencia intrafamiliar dentro de la iglesia, así como lo podemos hablar, es un sí, tema que es a veces que muy sí oculto y pasa, muy Exacto. sí. difícil. Entonces, yo entiendo que este tipo de temas han sido también un poco alterados, ¿no? Porque a veces quieres hablar tal cual como dice la Biblia, la verdad, que la verdad salga a la luz, pero el diablo trata, ¿no? De evitar. Exacto, y así lo veo, o sea, solamente quería dar a conocer Sí, cuánto realmente nos ha tardado en sí, grabar este video, pero Dios sabe por qué, hasta ahorita lo estamos grabando, perfeccionando los puntos que queremos decir. Pero a tu punto, Leonela, pienso de que, ¿verdad? Yo tengo aquí apuntado en mis palabras de que las palabras ásperas sí, realmente, pues, trae vida o muerte en lo que nosotros decimos. Y creo que sí, eso es muy importante, como decías, ¿no? Como cuando Leo le dice a Leonelito, le dice campeón, o sea que realmente qué es sí, lo que estamos profetizando por medio de nuestra boca a nuestros hijos o a ujú, nuestras amistades, hasta sobre nuestra propia vida, ¿verdad? ujú. Am, Cosas así que uno tiene que tener mucho cuidado porque, o sea, ¿qué es lo que estamos atrayendo, verdad? En el mundo espiritual, viéndolo Así es, espiritualmente. así es. Lo que So, desea una persona a mm, otra, siempre hablando en las cosas de Cristo, siempre es desear lo mejor a otro hermano. Entonces, así como tú lo decías como un ejemplo, ¿no? De un lado a otro, tratamos de bendecir a nuestros hermanos. Y a ujú, lo que yo quiero llegar el día de hoy es cómo nosotros tratamos de dirigirnos con otras personas. Yo sé que a lo mejor la violencia intrafamiliar es a un tema de golpes, a un tema de Bueno, eso afectar, se puede venir, ajá, como que a la mente, ¿verdad? pero también hay que verlo cuando nosotros hablamos con nuestra pareja, hablamos con nuestros hermanos, hablamos a lo mejor con nuestras familias. ujú, La palabra áspera, como lo decía Leonela en Proverbios, tiene que ver mucho. Trata como quieres que te traten, Ujú. pero cómo nosotros, hijos de Dios, debemos de tratar a otros que no conocen a Dios mostrando el amor de Dios, mostrando el amor de Cristo, que es el diseño, el ejemplo que Dios nos dio. Y qué mejor, ¿no? Que sea su hijo. Y el día de hoy yo quiero que nosotros nos retemos a seguir los pasos de Cristo. Y otra del mal efecto que tiene la violencia intrafamiliar es que
ha afectado muchas veces al núcleo familiar, pero dentro de la iglesia. Y es aquí donde hemos retomado y hemos visto que quieras o no, esas palabras ásperas son como goteras, que ya después cuando ves en la familia ya se están peleando por ciertas cosas, por ciertos temas que dirías, ¿en serio me estoy peleando por esto? Y eso es cuando uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y yo lo puedo ver en el tema de la vida de Abigail ante Sí, Nabal. Abigail y Nabal son una historia que si puedes tomarte el tiempo de leer, está en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y ellos dos son un ejemplo claro de cómo Abigail, siendo sabia y siendo prudente, detuvo ciertas consecuencias para Nabal, que como su nombre significa, era necio, y a través de su necedad era como actuaba, y también era como hablaba, y también era como se dirigía hacia los demás. Y me hace mucho, me lleva a pensar que nuestra forma de dirigirnos sí tiene mucho que ver, porque este, mm, también hay como esta agresividad pasiva por parte de este mm, personas que están en una relación, en el matrimonio, o papás hacia sus hijos. Algo que me encanta de los niños es que los niños realmente son genuinos. Parte es de que por su desarrollo no pueden a veces expresarlo con palabras si tienen un año o año y medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si un niño está enojado, te va a hacer saber que está enojado. Si un niño está triste, te va a dejar mirar que está triste. Y en los adultos pasa mucho que nos disfrazamos con una careta de, no, yo estoy bien, pero no te hablo en un mes, ¿no? No, por eso, como dice en la Biblia, ¿no? Que seamos como niños. Exacto. Más claro no lo podemos tener, pues, porque los niños, como dice, si se pelean, a los 2 minutos ya están otra vez dándose un abrazo, de nuevo, Exacto. o sea, como Sí. reconciliándose. Aparte de la inocencia. Exacto. Y Ujú. por eso es que en la Biblia dice que nosotros debemos de ser así también. Y pensando precisamente en esto que menciona Leo, hablábamos acerca y queremos compartirte acerca de esta relación que Dios desea establecer entre el hombre y la mujer. Y es que pareciera que ahora en la actualidad vivimos como, bueno, desde muchos años atrás vivimos como en esta lucha de poderes, ¿sabes? Oh, Como que sí. el hombre es más que la mujer. Y entonces la mujer vive en esta lucha constante de querer ser, de querer pertenecer, de yo puedo. Y realmente, sí, yo creo que si entendiéramos que ante los ojos de Dios como su creación, Dios nos mira como a iguales, a cada uno con características propias y diferentes, pero ante el valor que el ser humano durante toda la vida buscamos tener delante de alguien, quiero decirte que delante de Dios somos valiosos por igual, porque valemos la sangre de Cristo Jesús Tienes y el mucha acto de su razón. amor. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, que hay mucho de que ver en este tema, en muchos temas sociales. Ahorita lo vemos con diferentes países que están en guerra en temas socialmente. Pero como mucho ha pasado que la mujer tiene que agredir, tiene que hacerse notar por medio de una marcha antipacífica, de rayar, de hacer tipo de cosas, cuando en la Biblia la mujer es lo más valioso. No, es como poder decirles, oye, ¿qué estás haciendo si tú en la Biblia eres, wow, no has leído Esther, no has leído Salmos, no has leído Proverbios? Bueno, desde el principio de la Biblia te habla que eres parte nuestra de un hombre, una parte igual. Y Y que somos el deseo que nace del corazón de Dios para algo bien, una porque fue mujer no bueno. puede avanzar sin un hombre no puede avanzar sin una mujer. Cuando Dios unifica y Dios está en medio de una pareja, lo es todo, porque Dios desde un principio y en un final guía. Mucha de la violencia intrafamiliar ha sido muy tergiversada o ha sido cambiada.
¿Por qué? Porque muchos de los hombres han cambiado su mentalidad por otro tipo de liderazgo, ¿no? Yo creo que en primera, tener un liderazgo con Dios es lo perfecto, o bueno, lo indicado. Pero un liderazgo sin Dios, ¿cómo una mujer va a notar a un buen hombre, a un buen líder, si no tiene una base, una identidad, ¿no? Que es lo que hemos visto en las predicaciones, hemos perdido la identidad. ¿Cómo una mujer va a fijarse, a someterse, sobre todo, ante un hombre que no tiene a Dios? Entonces, yo creo que es fundamental el amor de Cristo dentro de la familia y dentro de la unidad y núcleo familiar. Sí, bueno, creo que hablar de sumisión es una línea muy delgada porque me gustaría sembrar en los que nos están escuchando esta pregunta. Primeramente, ¿hasta dónde es sano este, establecer o sea, límites? Para empezar, una mujer y un hombre debemos de vivir con límites, ¿cierto? Porque los límites nos previenen del dolor, para eso Dios los creó. Entonces, ¿hasta qué punto ya es considerada una agresión verbal? ¿Hasta qué punto ya es considerado una agresión física? Que eso es algo como lógico u obvio, pero sí quizá la agresión verbal pudiera ser como hasta qué punto dejo que mi novio, mi novia me hable de cierta forma, hasta qué punto permito que mi esposo el tono de su voz o las palabras que usa o la forma en cómo te diriges hacia tus hijos. Me llama la atención que el ejemplo mayor de la lucha constante en este tiempo para las mujeres, el ejemplo mayor fue un hombre. Y hablando exactamente de sumisión, Cristo Jesús ha sido el ejemplo máximo de sumisión a la luz de la Biblia. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, nos muestra que Dios Padre ama al Hijo y lo exalta. Y esto mismo se repite en relación entre Cristo y la iglesia. ¿Hacia dónde va orientado esto? Cuando Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, él le decía a las mujeres, les comienza a hablar a las mujeres y les decía en el capítulo 5, 22, que las mujeres deben estar sujetas, y me voy a permitir leerlo. Para las esposas esto significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Para empezar, aquí hay un parámetro: someterse al marido como al Señor. Amén. Porque el marido es la cabeza de su esposa. Hay un orden. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, la sumisión de una esposa, o sea, de una mujer hacia un varón, yo considero que debe de haber dos pautas principales. La primera es que debe ser voluntaria. Nadie puede llegar a obligarte y decirte tienes que estar bajo la autoridad de ese hombre cuando ese hombre no tiene una autoridad espiritual ni una madurez emocional y es una persona abusadora, ¿cierto? Exacto. Porque entonces eso no va a llevar a nada bueno. Entonces, la sumisión por parte de una mujer hacia el varón, uno, debe darte libertad y debe darte dignidad. Amén. Si esta persona está obstruyendo estas dos áreas en tu vida, no es algo sano a la luz de la palabra del Señor, porque Dios no quiere que vivamos oprimidas como mujeres y Dios no desea que vivamos violentadas, ¿verdad? Dios desea que como hijas vivamos siendo dignas representantes de Cristo Jesús en esta tierra y respetando el diseño que Él formó en nosotros como mujeres, como creación valiosa, como creación amada, deseada por parte del Dios viviente. Entonces, mujer, si esta sumisión que tú estás llevando a cabo, entre comillas, no es bíblica,
te aconsejamos que puedas buscar consejería junto con tu esposo y buscar una orientación con tus pastores, con los líderes de matrimonios, pero que juntos puedan buscar ayuda para reorientar este camino y que puedan vivir como Cristo nos ha llamado a vivir. Y sobre todo animarlos porque en Efesios capítulo 5 versículos 22 podemos ver cómo Cristo en amor se despojó, ¿entiendes? Entonces, a mí lo que me habla Leonela es que su misión en amor trae sabiduría, Amén. trae libertad y trae dignidad. Entonces, ¿cuál es el mejor diseño que podemos mirarlo? Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, si Él se despojó, su condición en ese entonces, ¿cuál fue? De lo más vil, ¿entiendes? Porque Él se humilló y después de eso, hasta lo más bajo y lo más vil, menospreciado. A mí cuando yo leo esos versículos, me quebrantan cómo es el quebrantamiento de Cristo, ¿entiendes? Entonces, si Él lo hizo, que es nuestro Dios, que es nuestro Rey, nuestro Padre, que es el mejor diseño que Él nos dio, ¿por qué yo no hacerlo? Bueno, y en Efesios capítulo 5, 22 podemos ver el mejor diseño, que en amor se despojó de todo lo que tenía el Padre para poder venir a darnos esa libertad en Cristo Jesús. Y entonces lo que yo entiendo, Leonela, es que en su misión en amor trae sabiduría, libertad y dignidad. Entonces, el mejor diseño que podemos tener es Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo y su condición de hombre fue humillarse hasta lo vil y lo más bajo, como lo dice la Biblia. Y cuando yo leo esos versículos, para mí mi corazón se quebranta porque es el amor del Padre, ¿entiendes? Me quebranta mucho cuando dice, Señor, que pase de mí, si se puede, pero que no se haga lo que yo, sino tu voluntad. Esa decisión es lo mejor que nosotros podemos tener de ejemplo. Solamente quería agregar lo que Leonela ya habías dicho sobre la mujer y creo que es muy importante, ¿cómo se llama? Enfatizar eso, Sí. porque de hecho estaba leyendo mi devocional hoy en la mañana y decía que las mujeres, porque está diseñado para mujeres, y dice de que la mujer fue diseñada para instruir. Entonces siempre, o sea, cuando yo leí eso, yo me quedé como que, wow, ¿verdad? O sea, no lo había visto de ese punto de vista. Y tocan mucho este capítulo aquí de Tito y dice, ¿verdad? Porque cuando yo leí esto, yo me quedé, wow, o sea, no es solamente lo de ahorita, ¿verdad? No solamente en mi matrimonio, ni cuando tenga yo hijos, sino que en mis generaciones y lo importante Sí. que es de tener esa mentalidad, ¿no? Y dice Tito, habla de la enseñanza de la sana doctrina, empezando desde el 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que Dios ya ha creado un orden y un diseño para la mujer y así, ¿verdad? Solamente agregando lo que ustedes están diciendo de esposo, esposa, matrimonio, ¿verdad? Amén. El Mm, diseño de Cristo ya. es el mejor que podemos tener y un buen ejemplo, ¿no? Porque Él nos da un lugar al lado del Padre. ¿Por qué? Por su redención. Y recordando siempre que es el punto de todo esto es que respetando ese orden, si como cristianos nos esforzamos por respetar ese orden y ese diseño, creo que si entregáramos también este dominio propio, esta voluntad se rinde al Señor, el Espíritu Santo nos da ese dominio, porque dice su palabra en Romanos que no nos ha dado Dios un espíritu para ser cobardes, ¿verdad? Para vivir como bien nos plazca, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio.
Entonces, en el cuerpo de Cristo no tendría que caber este tipo de actos. Sin embargo, sí los hay, porque es cierto que estamos aún en un proceso muy largo de rendir nuestro carácter, de rendir nuestra voluntad, pero es precisamente hacer ese esfuerzo y dar esa milla extra en decir, Señor, quiero reconocer, tengo que reconocer que batallo con la ira, que batallo con el rencor, que batallo con la... con estos impulsos en mi cuerpo que me generan violentar y que me gusta herir a los demás. O sea, ser genuinos delante del Señor y decirle, Señor, esa es la intención de mi corazón. Ayúdame a sanarme. Y quiero repetir algo que alguna vez escuché: personas heridas hieren. Personas que han sido lastimadas y no han sido sanadas disfrutan herir a otras personas. Y cuando éramos niños, no fuimos culpables de cómo nos criaron, pero ya una vez siendo adultos, sí es nuestra responsabilidad sanar, es nuestra responsabilidad buscar restauración. Y precisamente siguiendo ese orden está cuando Pablo ya le habló a las mujeres y le está hablando a los varones ahora, cómo poder mediar esta situación, ¿verdad? Amén. Cómo tener ese orden. Y dice en el capítulo 5, versículo 25 de Efesios, para los maridos esto significa, la primera acción, ame. Hombre, ame cada uno de ustedes a su esposa. Y aquí viene la forma, no a tu forma, varón. No como tú crees que está bien bonito amar. No, la Biblia es clara y dice, ama a tu esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Ahora yo le quiero preguntar a los varones que están aquí, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo podemos representar eso a través del micrófono hacia los esposos que nos están escuchando? Cristo amó a la iglesia dándole la salvación. Y si hablamos de la gracia, podríamos hablar de su amor. Y a veces podemos entender que su amor lo podemos entender a nuestro nivel de pensamiento. Pero si te pones a estar pensando lo que Cristo hace cada día por su pueblo, por nosotros, por mi familia, por quien tú quieras, tu mente no cabría, ni sabemos qué tan grande es el amor de Cristo. Y es lo que está transmitiendo este versículo. Marido, ame a su esposa así como Cristo amó a la ¿Sabes qué? iglesia. Que dijiste algo súper interesante, porque entonces eso quiere decir que Cristo Jesús hace algo todos los días, ¿cierto? Hombre y mujer, pero en específico a los hombres, porque estamos hablando sobre esta acción que Dios mismo te pide que hagas. Tenemos que ver todas las estadísticas que están mandando estas organizaciones, porque de verdad sí es como para ponernos a pensar y decir, ¿qué solución le vamos a poner? Porque el problema ya está, pero ¿cuál es la solución, no? Entonces, yo considero que lo primero que debemos de hacer es primero mirar nuestra identidad con Cristo, mirar en qué estoy fallando. Nosotros, primeramente, hermanos, nosotros como cristianos no deberíamos de estar pasando por este problema. Este problema no es para la iglesia. En la iglesia la solución es Cristo. Cristo no permite que pases este tipo de situaciones. Entonces, lo que fomentamos en la iglesia y en el cuerpo de Cristo es la unidad en el núcleo familiar, ¿no? Y estas estadísticas que miramos, pues son hispanas, Sí, ¿no? no, y como decíamos, esas solo son una parte de lo más que se reporta. O sea, y lo demás que se queda oculto, porque hay personas que están pasando eso y quizás tienen ese miedo, ese temor de hablar y decir que están pasando eso. O vergüenza, ¿no? También. Porque muchas mujeres tienen vergüenza, o incluso varones, porque ¿cómo el varón le va a decir, no sé, al pastor, ¿no? Oiga, es que mi esposa me está pegando o me está violentando. No, y por cierto, hay un 58.9% que está viendo Wow. que los varones no van a un lugar a reportar Así. o quizás se sienten apenados o quizás decir, oh, no sos hombre o qué. Ujú. Y eso es, no, queremos demostrar esa valentía, ¿no? Y Claro. ahí donde más se eleva la violencia. Así es. Y es El un ego, ciclo que no termina, claro. ¿verdad? Exacto. Y es ¿No? lo
Y también, perdón No, no, no. también eso viene no, pues mi papá se portaba así, yo también me Oh, voy a sí, portar así con mi exacto. esposa. Yo la hago así, se tiene que, no, eso tenemos que cortarlo Sí. realmente. Bueno, pienso que ya hablamos de todo, creo que de los matrimonios, de los hombres, de las mujeres, ¿verdad? Y ahora quiero cambiar el tema un poquito. Igual de la violencia intrafamiliar, pero ahora me quiero enfocar más en entre los padres y los hijos, ¿verdad? En Efesios, al igual Pablo también escribió ahí también, y muchos se enfocan mucho en Efesios 6:1, y lo digo por experiencia porque mis papás lo hacían eso conmigo, donde dice de que, voy a leerlo todo porque creo que, Es importante. ajá, exacto, de Efesios 6:1 al 4, si están en sus casas también me pueden acompañar a leerlo, a buscarlo aquí, es que los apunté a mano. Ok, dice esto. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ok? 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero me quiero enfocar ahora el 4, qué es lo que dice, ¿verdad? Viendo todo el contexto que nos dice Pablo, o que dice Pablo también a los papás, ¿verdad? Que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y quiero tocar lo que significa en estas dos palabras, disciplina y amonestación. ¿Ok? La amonestación es una acción, eh, básicamente con la intención de que un comportamiento o algo no se vuelva a repetir. Entonces yo pienso que para los papás tiene que, y bueno, según la palabra, realmente es lo que nos dice, que básicamente uno tiene que tener dominio propio, no solamente entre parejas, ¿verdad? En matrimonios, ¿verdad? Pero también los padres con los hijos. No podemos disciplinar a un hijo cuando estamos con enojo, con mucha tristeza, o sea, eso mejor dejarlo que uno pase esas emociones. ¿Por qué? Porque si no, le causamos ese daño a los hijos. Algo, ujú. Y súper, súper buenísimo el tema de Efesios capítulo 6, versículo 4, porque me gusta en cómo empieza. Y vosotros padres, directamente a los padres, no airéis. Entonces, para mí un antídoto para combatir la violencia intrafamiliar es Cristo, el amor del Padre como diseño. Y para concluir este tema, yo creo en mi punto de vista que Dios siempre será el ancla de las familias y el baluarte y la unidad dentro de un núcleo familiar. Y para mí, yo creo que la restauración y sobre todo lo que estábamos hablando, esos traumas, esas victimizaciones, es que mi papá a mí me pegaba desde chiquito y lo mismo lo voy a repetir y es lo que voy a hacer. Ese tipo de traumas, ese tipo de De mal, cadenas. sí, y sobre todo a lo mejor cadenas generacionales malas y Ujú. sobre todo también nuestro tipo de carácter al querer seguir haciéndolo. Mm. El querer seguir estar golpeando, estar haciendo de menos a tu familia, es algo que te va a deteriorar espiritualmente. Primeramente, no tendría que estar eso en tu familia, ¿entiendes? Porque Cristo mora en nosotros, pero en nosotros lo que debe de estar es el dominio propio, que es lo que tú estabas hablando, Marisol. Y Exacto. para mí, ese es una restauración. La restauración más Cristo dentro del núcleo familiar lo es todo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una solución práctica, ¿no? Tenemos una conclusión que decir. Y yo creo que es el momento de que tu hermano, tu amigo o tu persona que nos estás escuchando, nos estás mirando, puedas tomar cartas en este problema y puedas decir y puedas tomar sobre todo en primer lugar la palabra de Dios y Dios
en tu corazón. Y tú, hermano, que a lo mejor estás involucrado en estas cosas, Dios tiene esa solución para esto y no estés esclavizado en este tipo de temas, porque Dios quiere darte libertad. La unidad en la familia es lo mejor, el núcleo familiar es la bendición que Dios nos ha dado como hijos de Dios. No, y para agregar a lo que decías, es muy importante también recordar algo que somos elegidos por Dios. Y él, antes de formar todo, ya nos amaba, dice en la Biblia. So, tenemos que recordar eso y padres, amen a sus hijos, porque al trato que nosotros le damos a nuestros hijos, después esos hijos toman malas decisiones, caen a las drogas, caen a las calles y preguntamos por qué, porque el trato que tú le das, por Sí. cómo tú le muestras ese amor. A veces, el error muchas veces creo que muchos padres cometen es que si no le hablo así no va a ser un hombre cuando esté grande. No, Jesús no nos habla hacia nosotros, Jesús Sí, nos habla con amor. con firmeza y con amor. Eh, Ese es su ejemplo y creo que algo que estoy aprendiendo y ya a mis 29 años sigo aprendiendo y Dios me ha mostrado es que el trato hacia el otro es un reflejo del amor propio. Amén. Eso es. Eso es, el altar familiar refleja el compromiso con el Señor. Así es. ¿Entiendes? Si tú tienes un buen liderazgo, es porque Dios está de tu lado, ¿entiendes? Por eso nosotros debemos de tener gratitud con Dios, gratitud con el Padre, porque Él es el que trae restauración familiar, Él es el que trae siempre paz en medio de la tormenta, ¿sí entienden? Y yo creo que este es un tema que es controversial, pero que va a ser de bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos miran. Que Dios traiga paz a tu familia y que tu familia siempre pueda tener esa unidad, que el plan de Dios siempre será el del amor, el del paz, el de benignidad, el de mansedumbre, el de sabiduría, pero sobre todo, de todo lo que dice, el mayor de todos es el amor. Y yo considero que solamente Dios es el que tiene la restauración en este tema. Y vamos a hacer una oración. ¿La haces, Leonela? Sí. Señor, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, por aquellas mujeres u hombres, Señor, por aquellos hijos que viven en opresión, Señor. Pedimos, Padre, que tu restauración llegue a sus vidas, Señor, que tú puedas abrir sus ojos, sus bocas, Señor, para pedir ayuda, Señor, para buscar consejo y para salir de este círculo, Señor, que solamente trae dolor y tristeza, Señor, para el alma. Oramos, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, Padre, y que como iglesia abracemos, Señor, que no juzguemos y que levantemos al que está caído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós.